Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Pensaba hasta dónde puede llegar desde lo que el propio Milei ha anunciado va a ocurrir en el país o va a implementar en el país, hasta dónde se puede llegar en este escenario de la Argentina, con esta realidad social, eh, con estas disponibilidades que tiene hoy el país o la economía del país para implementar esas políticas. ¿Qué puede pasar, Carlos, si es que se puede explicar de manera tan general qué puede pasar a partir del lunes en la economía del país? Bueno, hay una hoja de ruta que Milei ha planteado explícitamente y que tiene que ver con, de alguna manera, repetir el formato, el modelo de lo que fueron las políticas de la década del 90, con Menem y Cavallo. Él lo ha dicho explícitamente. Las políticas de la década del 90 tenían 4 ejes: apertura económica, desregulación de los mercados, la ley de convertibilidad. Hoy no va a haber una ley de convertibilidad, pero va a haber un sistema bimonetario, se va a presentar la semana que viene ya como proyecto de ley, y el equilibrio fiscal, es decir, ir por la reforma del Estado. Esas son, por supuesto, los ejes de la política a lo largo de 4 años. Lo que pasa es que también hay un escenario heredado que obliga al gobierno argentino a tomar, a este que va a entrar mañana, a tomar medidas, llamémosle de transición, que no están en algunos casos totalmente en sintonía con la hoja de largo plazo, digamos. El paquete de medidas que se va a presentar al Congreso, en varias leyes o en una ley ómnibus, veremos, en realidad remite en algunos puntos a los ejes de ir por la política económica de la década del 90 y en algunos puntos, digamos, a la transición inmediata de los próximos meses, digamos. Ahora, está claro que es un formato liberal como el de la década del 90. Yo siempre rescato que cuando Milei ganó las PASO, a los 3 días el Fondo Monetario lo llamó, le pidió una reunión por Zoom y le preguntó cuál era la política económica que iba a implementar, y él casi que recitó la política económica de la década del 90. De tal manera que está claro que vamos a ir en esa dirección a lo largo de los próximos 4 años. Ahora, lo que señala Milei, Carlos, sobre por qué en los 90 no funcionó, precisamente tiene que ver con esta lógica de el déficit fiscal. Señalaba que en aquel momento se apelaba a la privatización, no solamente como sentido ideológico, sino además para buscar dólares que necesitaba la Argentina para sostener aquel 1 a 1, y después, cuando no alcanzaron, vino el endeudamiento brutal que derivó en las consecuencias del 2001. Dice Milei que para que eso no ocurra, tienen que alcanzar lo que supuestamente no se logró en los 90, que era el déficit cero, el eliminar el déficit fiscal. ¿Esa ecuación es suficiente para sostener económica y socialmente a la Argentina en ese sistema bimonetario que se buscaría impulsar a partir del lunes? Bueno, es difícil de plantear eso, pero pensémoslo así. Milei ha bajado varios decibeles, ¿no es cierto?, con respecto Sí. a parte de su discurso. Ayer Santiago Bausili, que va a ser el presidente del Banco Central, por ejemplo, dijo: mientras yo esté al frente de la entidad, no cierra el Banco Central. Es decir, Milei ya ha abandonado parte de su discurso en términos de dolarización de la economía, eliminación del Banco Central. Ahora, si hay una cosa sobre la cual no va a retroceder, es en buscar el equilibrio fiscal a lo largo del próximo año. La mayor parte del paquete de medidas que se va a anunciar mañana y el ingreso al Congreso de esta ley ómnibus o varias leyes, el eje central va a ser conseguir el equilibrio fiscal a lo largo del 2024, que es un punto en el cual Milei siente que no puede retroceder, siente que ese es un punto irrenunciable. Y eso, por supuesto, que va a ser un eje fundamental de la política económica que vamos a ver a partir de las próximas semanas, ¿no? Reflexionaba en el comienzo del programa, pensaba el progresismo o los sectores, si uno quiere, más de centro izquierda o más relacionados con el peronismo histórico, les cuesta aceptar que pueda ser discutido el déficit fiscal, salvo en aquel momento en el que Néstor Kirchner planteó que era una política necesaria
la de alcanzar ese equilibrio fiscal. En general, a los sectores progresistas no les gusta que se discuta el déficit fiscal. Con lo que esto implica, ¿no? De un déficit fiscal creciente, con su impacto en la inflación, con la realidad, con las derivaciones sociales que eso tiene. Y al mismo tiempo, a la derecha le incomoda mucho que se la cuestione por el endeudamiento. Y en esos polos, en esas contradicciones, la Argentina va yendo de un lugar al otro sin ponerse en un mínimo acuerdo, ¿no? Ni endeudamiento que nos lleve a una asfixia que ya sabemos los que genera, pero poco el déficit fiscal eterno, insostenible en el tiempo. ¿Es posible imaginarnos en algún momento en algo que no nos haga caer de un abismo al otro? Bueno, lo que pasa es que vos hablabas de los temas económicos y las cuestiones sociales, ¿no es cierto? Es decir, tenemos cierta certeza de cara a los próximos meses que ha reconocido el presidente electo, y es que los próximos meses vamos a estar en un escenario recesivo, claramente recesivo, con alta inflación. Y la política de ajuste que va a llevar adelante el próximo gobierno va a profundizar la recesión. La economía argentina recién puede empezar a mostrar signos de reactivación a partir de la aparición de la cosecha gruesa entre mayo y junio. Hasta esa fecha no hay ningún elemento arriba de la mesa que pueda plantear alguna recuperación de la economía, todo lo contrario. Lo que vamos a ver probablemente es una profundización de la recesión. Pero con una inflación ya en noviembre de 2 dígitos, que en diciembre va a ser de 2 dígitos, y esperemos que no con un 2 adelante, y que por supuesto se va a trasladar en un escenario de alta inflación también a los siguientes meses. Eso obviamente va a generar un proceso de mayor deterioro en el poder adquisitivo de millones de personas. Y es lo que tenemos por delante inevitablemente. Que las cuentas fiscales se puedan equilibrar el año que viene es un gran desafío para el gobierno y va a generar también impactos en términos sociales que habrá que ver cómo el gobierno puede administrar, no desde una planilla de Excel, sino en la calle, ¿no? Estas políticas, esto de concentrarse únicamente en el ajuste, ¿ha funcionado alguna vez, Carlos? Bueno, la economía tiene múltiples facetas, ¿no es cierto? Y es economía política, decimos, y tiene que ver con la interacción de lo social. El desafío es inmenso porque la vulnerabilidad social es muy grande, ¿no es cierto? Entonces estamos partiendo en diciembre de una situación complicada desde lo social, pero además sabiendo perfectamente que los próximos meses la situación va a empeorar y que además en ese contexto el condimento es un ajuste fiscal importante, que tiene que ver con el argumento, por supuesto correcto en muchos aspectos, de que hay una inflación reprimida y que hay que sincerar las variables, lo cual implica una modificación del tipo de cambio, lo cual implica un aumento de las tarifas que ya empezamos a ver, lo cual implica un congelamiento de la obra pública que va a tener impacto en cascada sobre un montón de sectores productivos. Es una situación muy difícil la que va a vivir la economía argentina y gran parte de la sociedad durante los próximos meses, ¿no? Ahora, la verdad es que es lo que tenemos arriba de la mesa y es lo que vamos a ver. ¿Cómo se va a administrar esto desde el punto de vista social o cómo el gobierno va a poder manejar la gobernabilidad desde un punto de, como vos decías al comienzo, digamos, donde no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene pocos diputados y senadores? Sobre todo un desafío en términos de negociación, no solamente dentro del Congreso de la Nación para aprobar el paquete de leyes que entra la semana que viene, sino para administrar las tensiones sociales en la calle. La discusión, entendiendo toda esta descripción de lo que vamos a vivir en los próximos meses, nos lleva a qué va a pasar después. Digo, este paquete de medidas o estas políticas que Milei busca imponer en la Argentina como un nuevo escenario casi de matriz, de cambios de matriz en la mirada económica del país. Una vez superado el ajuste, ¿estas son las políticas que pueden llevar a un crecimiento de la Argentina? El modelo productivo, el modelo industrial, el modelo económico que tiene hoy la Argentina,
¿puede referenciarse en el largo plazo con estas realidades? Porque cuando uno hace un repaso de cada vez que se instrumentaron estos ajustes y estas miradas de regulación del Estado, de liberación de importaciones, de liberación de precios y del tipo de cambio, trajeron una caída en la industria, un desmembramiento de los sistemas sociales. Nunca aparecieron, ya no hablo solo del ajuste que hay que hacer ahora, sino como sistema, como estructura política de este modelo económico para la Argentina que viene, ¿no? Bueno, en realidad yo me encuentro gente que cuando hablamos de que se va a aplicar un plan parecido al de la década del 90, mucha gente con algo de memoria me dice, sí, bueno, está bien, eso puede funcionar un tiempo, después ya sabemos cómo se termina, en alguna otra catarata, estrellándonos en algún lado. En realidad, no necesariamente va a ser así si se va consolidando una matriz productiva distinta, que es un punto central, ¿no es cierto? Porque más allá de la estrategia del gobierno, de las políticas económicas, un punto central para evaluar el futuro de un país tiene que ver con su matriz productiva. Y lo cierto es que se está produciendo un cambio en la matriz productiva de la Argentina, en un proceso de diversificación, donde se están consolidando algunos sectores muy importantes que no fueron parte de la historia de la Argentina, que son el sector minero y el sector energético, con grandes inversiones internacionales. La Argentina se está transformando en un país minero y en un país que va a ser un gran jugador del mercado mundial energético, básicamente a partir del gas. Y eso obviamente genera cambios en la matriz productiva que se visualiza en lo que está pasando en las provincias cordilleranas, y además sumando a otros sectores, como el sector de industria del conocimiento, que también es un sector que está avanzando fuertemente. O sea que este formato que se inicia con una política económica, con un modelo parecido al de la década del 90, no necesariamente va a terminar colapsando, sino que sí, hay un proceso virtuoso, llamémosle así, de diversificación de la matriz productiva. Podríamos tener una visión de crecimiento económico a mediano y largo plazo, aunque por supuesto, acá hay una diferencia importante para marcar con lo que fue la década del 90, y es que no va a haber un tipo de cambio fijo, sino que va a haber un tipo de cambio probablemente más competitivo, que vamos a ver ya de la semana que viene con el proceso de evaluatorio, lo cual va a conducir a un escenario donde va a haber un incentivo fuerte a los sectores de exportación, con salarios bajos medidos en dólares, lo cual le puede dar a algunos sectores industriales algún perfil de competitividad adicional. Yo no descarto que la economía argentina, después de transitar estos próximos meses muy traumáticamente, inicie a fines del año que viene, a mediados del segundo semestre del año que viene, un proceso parcial de recuperación que se transforme en un proceso de crecimiento económico a partir del 2025. Eso es posible que ocurra, pero, digámoslo así, con un nivel de segmentación, de fragmentación social muy grande, ¿no? Esto difícilmente se puede revertir en el corto y en el mediano plazo. Cuando hablamos de ese proceso de fragmentación, ¿a qué nos referimos, Carlos? Mayor nivel de pobreza. Una pobreza que podría superar largamente el 50%. Es posible, en los próximos meses los indicadores van a mostrar eso con seguridad. El tema es que después una recuperación de los próximos años no necesariamente va a revertir eso en la medida en que le gustaría ver amplios segmentos de la sociedad. El modelo que se viene es un modelo obviamente de una sociedad muy segmentada, porque todo proceso donde no hay intervención del Estado ni marcos regulatorios termina generando un proceso de concentración económica que también vamos a ver inevitablemente, como ocurrió en la década del 90, está claro que eso va a pasar, y donde amplios segmentos de la sociedad van a tener salarios medidos en dólares muy bajos, incluso a nivel internacional comparados con el resto de Latinoamérica. Creo que la película es esa. Bueno, a ver, como nos sucede muchas veces cuando vemos una película con algún grado de complejidad, es que la queremos ver nuevamente para descifrar la letra chica del relato. Acá lo que se viene es un proceso de un enorme ajuste que se va a extender durante todo
el año que viene. En el mejor de los casos, a finales del próximo año, podríamos tener algún sesgo de crecimiento económico a partir fundamentalmente de la cosecha y de otras variables que pueden darse, como la exportación de energía o de minería o incluso los dólares que podrían aportar la industria del conocimiento. Ahora, se viene una consolidación de esa fragmentación social que divide entre quienes van a ser los beneficiarios del modelo, aquellos que van a tener una riqueza concentrada, y los millones que van a quedar afuera con salarios muy magros, con una calidad de vida muy empobrecida, con más del 50% de la sociedad bajo esos niveles de pobreza, pero además con muy pocas expectativas de que en el mediano y en el largo plazo puedan revertir esa circunstancia. Es decir, que aquellos que aún teniendo un trabajo formal son pobres, difícilmente podrían volver a sentirse clase media por lo menos en el corto y mediano plazo. Sí, es posible que ocurra eso, pero digamos que ese es un proceso que ya lleva años, ¿no es cierto? Es decir, no es que estamos partiendo de un punto muy alegre. Claro. Estamos mirando un proceso de deterioro de las condiciones sociales que lleva mucho tiempo y que se va a profundizar a partir de estas políticas casi con seguridad. Revertir ese proceso puede llevar muchísimo tiempo. El propio Milei dice, bueno, yo prometo que la Argentina va a ser como Alemania en 30 años, etcétera. Milei en realidad en ese punto no está mintiendo. No está diciendo acá en 3 o 4 años recuperamos los niveles de la clase media, etcétera, porque además eso sería imposible. El tema es que claramente las políticas económicas que se van a implementar van a profundizar la segmentación social a lo largo del próximo año. Según la Universidad Católica Argentina, la pobreza llegó al 45% en este momento, y yo digo en el primer semestre del año que viene, lo más factible es que estemos algún punto arriba del 50%. Carlos, lo último que te quería consultar en esta descripción muy clara, muy explícita de lo que viene en la Argentina, ¿podrá asumir un costo político Milei? No sabemos cómo va a ser la reacción social ante estas medidas, pero las primeras puertas que se golpean son siempre las de los municipios, ¿no? Las que se tienen más cerca, las de las provincias. Si las provincias no hacen un ajuste, si los municipios no hacen un ajuste en el mismo sentido, ¿van a ser inviables? Lo van a tener que hacer. Inevitablemente eso va a ocurrir. Este ajuste del sector público nacional cae en cascada a través de la coparticipación y diversos aportes a las provincias y también hacia los municipios. Estamos frente a un proceso de ajuste que va a ser importante. Pensemos en que hay un punto, digamos, de la semana que viene, y lo más probable es que el gobierno argentino no presente un nuevo presupuesto, sino que reconduzca el presupuesto del año pasado. Técnicamente eso significa que casi todos los ministerios y actividades se van a quedar sin recursos por febrero, y entonces el gobierno argentino, a través de su área de finanzas, va a decidir arbitrariamente cómo reparte los recursos entre los ministerios, cómo pasa un montón de recursos hacia el resto de las provincias y los municipios. El congelamiento de la obra pública no va a ser solamente una decisión del gobierno nacional, va a caer en cascada sobre provincias y municipios. Yo no creo que en los próximos meses se hagan en ninguna localidad más de 2 cuadras de cordón cuneta. Es decir, creo que ahí vamos a estar viendo ese proceso de ajuste, que está definido desde la nación, pero que cae inevitablemente, en cascada realmente, sobre provincias y municipios. Va a ocurrir, indefectiblemente va a ocurrir. Recuerdo en la última entrevista que te realizábamos, Carlos, que precisamente muchos de estos aspectos vos los habías descrito, con matices, uno y otro que ganara irremediablemente iba a ir hacia ese camino del ajuste y con algunas referencias ineludibles a lo que implicó la década del 90. El alcance de esas medidas naturalmente dependía de quién ganara la elección. Bueno, finalmente mañana Javier Milei inaugurará una nueva era en la Argentina y se vienen tiempos realmente difíciles. No porque estos sean aliviados, no porque estemos en una situación cómoda,
Pero bueno, también lo señalábamos, ¿no? Nadie puede determinar cuál es el fondo de la cuestión, hasta dónde se puede caer o cuáles pueden ser las condiciones en las que podemos seguir resbalando hasta, ojalá, revertir ese camino y no desplegarnos en un abismo irremediable. Quiero agradecerte muchísimo este contacto, Carlos. Un abrazo inmenso. Chao, Pablo. Buen día para todos. Carlos Egiaro, economista.